Bueno, siguiendo y empezando ya 2024, ¿vale? Llegamos a un punto súper guay, ¿vale? Que ese momento donde la liamos, donde ese Open, ¿no? Donde llamamos a Fer Llaneza y donde llamamos a Luis Cuéllar, donde juntamos a esos tres animales. Y antes de continuar con ese 2024, quería hacer una paradita, ¿no? Para hablar de nuestro amigo Fer, que ahora mismo, bueno, pues está pasando por el WOD más difícil de su vida y creo que desde aquí pues tenemos un altavoz muy grande para desearle lo mejor y yo hablo todas las semanas con él y bueno, pues quería también que me contara, ¿no? Nos emocionamos un poquito los dos porque al final es una persona que a nosotros nos toca muy de cerca y quería que me contaras un poquito qué es lo que piensas, ¿no? de una persona como Fer. A ver, es que, joder, me estás metiendo ahora en una presión. Yo también a Fer lo he admirado muchísimo, mucho tiempo. Le seguía en competiciones cuando yo no era, vamos, ni intermedio, o sea, ni escalado. Y lo seguí en competiciones, que él ya estaba por ahí dando guerra y pegándose contra los grandes. Entonces, poco a poco he tenido la suerte de ir compitiendo más cara a cara contra él. Luego también se ha convertido en un amigo, joder, por todo también lo que hemos pasado, hemos estado ya en varias competiciones, el momento que vino a mi box, es una persona muy, muy cercana y a la que yo aprecio muchísimo. Entonces, cuando me enteré de esto, me quedé jodidísimo. O sea, me Yo dejó... la verdad es que me afectó personalmente, entiendo que a ti también. Ahora tocaremos también la competidora Origins, no sé si te enteraste en ese momento o ya te enteraste antes, da igual, pero bueno, en este caso a mí personalmente me afectó mucho. Esa misma semana fui a verle al hospital, estuve con él porque al final yo soy una persona que, bueno, pues hemos vivido mucho juntos, conozco a su madre, conozco a sus hermanos, conozco a su novia. Entonces, bueno, pues yo estoy convencidísimo de que va a salir reforzado y Yo iba a salir mucho más fuerte y con más ganas de comerse el mundo que nunca y que hablándolo con él personalmente también, bueno, pues él me lo decía, ¿no? Me decía, Luis, he estado toda la vida preparándome para esto, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente cuando, volviendo a ese 24.1, ¿no? Cuando vinimos a Alicante y juntamos a Luis, a Fer y a ti, en este caso cuando fuimos a la casa y hicimos el podcast, ¿te acuerdas de ese momento donde Fer nos estuvo contando cuando se estuvo recuperando de esa lesión de codo, después se rompió el labrum, ¿no? Y cuando parecía que nadie daba un duro por él, ¿no? En ese momento aún no se sabía. Yo era una de las personas que yo confiaba muchísimo en que vosotros tres llegarais a semis. Luego lo tocaremos, tú fuiste el único que no llegó. Pero en este caso Fer, después de todo lo que había pasado, ¿no? Y que nadie diera un duro por él, llegó a semis y en el mejor año de su carrera, pues Sí. le ha pasado esto, ¿no? Entonces, simplemente era un apunte que creo que para los dos es una persona muy importante y enviarle apoyo desde aquí, Bueno, siempre con Fer, siempre con Fer. siempre, tío. Así que, bueno, volviendo ya a ese 24.1, me gustaría revivir un poquito la que liamos, ¿no? Que creo que también fue un momento también. Si estamos hablando que Madrid y el French al final fue un momento para situar a Carlos Ferrara, sobre todo a nivel panorama nacional o en el French un poquito internacional europeo, estamos hablando que con la que liamos situamos a Carlos Ferrara en el panorama mundial. ¿Por qué? Porque hicimos ese announcement, que podemos contar también un poquito cómo se gestó, ¿no? Yo me acuerdo que un día estaba en la oficina y recibí una llamada de Carlos. Sí, nos pusimos a hablar y yo le dije a Luis, que, o sea, te dije, estaría guapo hacer esto. Y pues a los 20 minutos ya habías liado a Fernando y a Luis, o sea que... Fue como, Luis, tío, estaría guapísimo, tío, ¿no has pensado nunca hacer un anuncio, tío, como los que hacen en Estados Unidos? Y fue como, vamos a hacerlo Ya 100%. está, pues, Y tengo a, teníamos todo. y tengo a las personas que se van a liar seguro. Y bueno, pues fue levantar el teléfono, Fer, tío, voy para allá de una, y Luis, voy para allá de una, que en ese momento también llevaba poquito tiempo en el equipo y también se animó. Y bueno, creo que la que liamos ya es historia, o sea, fue histórica. Eso fue una locura, desde dentro y desde fuera. Fue una puta O locura. sea, también el apoyo que tuvo en O redes. sea, fue brutal. La gente que no viera ese anuncio, pues decirle también que lo dejaremos por aquí en una tarjeta, que fue también muy chulo. Y que, bueno, pues es historia. O sea, Sí. en ese anuncio, primero Carlos Ferrara de España, segundo Fernando Llaneza de España, tercero Luis Cuéllar de España. O sea, en ese anuncio, top 1, top 2 y top 3. Y luego, pues lo decíamos que situábamos a Carlos Ferrara a nivel panorama mundial, porque Carlos hizo el quinto, creo que fue, quinto mejor tiempo del mundo. O sea, yo me acuerdo de ver el anuncio del 24.2
a la semana siguiente, que creo que fue, no sé si fue en el garaje de Medeiros o... Bueno, me acuerdo de que salió el leaderboard y estaba ahí, Sí, tu nombre. me enviaste foto y todo. Sí, a ver, fue brutal, Estaba ¿no? yo venía de currar y llego a mi casa y tengo una foto tuya de, mira, han anunciado ya el segundo y sales tú ahí como quinto del mundo. Y yo, hostia. Es que fue brutal, Sí, tío. fue O sea, una yo locura. diciendo, tío, la que hemos liado aquí en una llamada de 20 minutos, nos hemos juntado Carlos, yo, Luis y Fer, hemos conseguido que, en este caso, Carlos, tú, te hemos puesto en el leaderboard de CrossFit Games en la señal internacional con millones de reproducciones. Y eso fue en parte porque estábamos ese día los tres ahí, ¿Qué recuerdo tienes partiéndonos la cara. de ese fin de semana? Pues yo súper nervioso, vi el WOD pero tampoco dije nada, teníamos un grupo y solo, bueno, hablaban ellos, me preguntaron que qué me parecía el WOD y yo callado. Tú hiciste la de, nada, estoy trabajando. Yo hice la de, no lo he visto, pero yo sabía que se me iba a dar bien. Tengo un recuerdo, joder, muy bonito. Al final es juntar a tres atletas de nivelazo, a partirse la cara y a disfrutar y luego pues eso, tuvimos el podcast, tuve la oportunidad de conocerlos un poquito más y joder, fue un recuerdo muy bonito. Al final creo que también estamos consiguiendo algo muy bonito, ¿no? Que es la de juntar a los mejores atletas de España y además que esos atletas no solo tengan la excusa de sí, llevamos la misma ropa o nos saludamos después de un WOT en Competi, sino que además pues nos estamos humanizando, estamos conociéndonos y creo que de ahí pues al final por tu parte pues surgió una amistad muy bonita con Luis, con Fer y al final siempre va a ser ese punto de unión como esa pequeña acción que vamos a hacer ahora a final de mes, luego lo tocamos, pero creo que va a ser muy chulo, ¿no? Sobre todo para unir lazos y decir todos estamos compitiendo por el mismo fin, ¿no? Que en este caso pues, era llegar a semifinals o después llegar a games, pero ¿por qué no va a ser de la manera más sana posible, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues liamos una brutal y creo que fue muy, muy bonito. Y ya llegamos al punto clave de la temporada, ¿no? Que fueron esos cuartos, ese documental, donde la gente que no te había conocido aún te conoció ahí, ¿no? En ese documental de cuartos. Eso es. Y bueno, yo me quedé aquí para cubrirlo contigo porque siempre te lo he dicho que confío muchísimo en tu trayectoria y en que vas a llegar a lo más grande. No pudo ser y quiero que me cuentes también qué recuerdo tienes, qué es lo que se te pasa por la cabeza y bajo tu punto de vista, ¿qué pasó? Yo sigo pensando a día de hoy que creo que tengo capacidad para estar entre los 40 mejores de Europa. Uh-huh. Yo te quería preguntar, Carlos, para resumirlo, ¿vale? Porque creo que muchísima gente se sorprendió mucho de que no entraras en semifinales, ¿qué pasó para que Carlos Ferrara Coloma no entrara entre los 40 mejores de Europa el año pasado? Cuéntame. Yo creo que fue una mala gestión de elegir el WOD y el día. Dieron muchos días, yo el primer WOD lo hice el viernes y lo repetí el sábado ese mismo, el de los clean and jerk. Entonces ya me tocó hacer el de wall ball y el de snatches el sábado en una franja de unas 4 horas. Yo creo que partiendo de la base de que nos dimos cuenta todos que el WOD diferencial fue el WOD 1, ¿no? El de remo y ¿qué era? Remo y snatch. Snatch, remo y subidas a cajón. A ver, pasa una cosa, que yo no muevo muchos kilos, entonces tanto Ismael como yo pensamos que el WOD que me podía dejar fuera era el de los clean and jerk, por eso le dimos prioridad máxima. ¿Vale? Entonces lo hice el viernes, lo repetí el sábado y lo mejoré. ¿Qué pasa? Que no era tan mal resultado como creíamos, porque al final quedé en un puesto 120, creo, de Europa, y el que sí que era determinante era el de snatches, remo y subidas a cajón, porque en una horquilla de 10 repeticiones había más de 100 plazas en la clasificación. Entonces, yo creo que quizá habiéndole prestado más atención a ese WOD y en vez de que dé el 200 y pico, pues joder, quedando el 120 estaba dentro. Al final creo que todos coincidimos en que habiendo tantos días te la jugaste todo en un día, ¿no? Sí, yo intentaba llegar lo más recuperado posible a esos entrenamientos. Lo que pasa es que el sábado hice 3 y llegué fundidísimo. O sea, de hecho el último WOD, ya lo dije en el podcast que hicimos después de Quarters, yo lo tuve que hacer a las 10:30, 11 de la noche, cansadísimo,
reventado porque me había pegado una paliza de wall ball y burpees y no había recuperado. Entonces, cada ronda iba en picado. Al final yo creo que si a todos los atletas les hubieran dado las condiciones en las que tú hiciste esos watts, o sea, hacer el viernes 3 watts, bueno, pues el resultado sería otro. Lo que pasa es que, claro, al final es de tu responsabilidad con el tiempo que hay, claro, ¿no? Por supuesto. Esa gestión, ¿no? Sí, Entonces, sí, pues sí. bueno, creo que igual que en el French, no hubo una buena gestión a nivel logístico, pues aquí no hubo una buena gestión a nivel táctico, ¿no? A lo mejor porque capacidades Yo había. sigo confiando en que soy capaz y, de hecho, alguna vez he tonteado con volver a repetir ese watt. Pero me da como un poco de, joder, es que sé que lo voy a hacer mucho mejor y me va a dar todavía más rabia. Así que de momento lo dejo. Vamos a guardar toda esa rabia, ¿no? Sí. Para este año. Y este año hacer las cosas perfecto. Empecé con Origin Program. Ahora te quería comentar, vale. ¿no? ese cambio, porque acabamos esos cuartos, tú dejas claro que no te vas a rendir, tú dejas claro que el año que viene lo vas a volver a intentar, claro. que hay un clip que tenemos guardado como oro en paño, que es... He de decir que yo pasé 2 meses de bajón porque estaba jodidísimo y no hubiera Dios que me levantara. Porque a mí me afectó mucho el no entrar y me hice muchas preguntas después de eso. Pero bueno, al final la vida sigue, joder, que no es más que, pues no lo he conseguido, pues el año que viene tengo otra oportunidad. El tiempo todo lo cura, ¿no? Al final también te das cuenta de que, porque ahí, pues Sí, lo que tú dices, te hacen muchas preguntas a nivel de, ¿valgo para esto? ¿Soy de los mejores 40? Acabas de hacer un quinto del mundo y no llegas, o sea... Claro, también maduras y necesitas en parte madurar. Entonces ya está. Bueno, pues llegamos a esta temporada actual ya y bueno, hay un cambio de rumbo, dejas la programación con Ismael, empiezas, como estabas comentando, con Origin Program, con Benny. Te quería preguntar cuál es el cambio o sea, cuál es el cambio, por qué de este cambio, el porqué de este cambio y cómo estás ahora actualmente. Mira, yo realmente sentía que necesitaba un cambio, pero también pienso que cuando Ismael estaba, no había mejor opción que Ismael. O sea, porque para mí es una persona súper inteligente, sabe muchísimo de CrossFit y yo iba al 100% con él. Y era la persona que habías estado 4 años y te Claro, había dado ese salto, claro, ¿no? él me había dado confianza y yo se la había devuelto y tuvimos una llamada y me dijo que ya llevaba varios meses pensando en retirarse y pues lo hablamos y luego estuvimos barajando opciones. Yo vi muchísimas opciones, aunque sí que tenía claro lo que más me llamaba la atención. Yo había estado de vacaciones en Asturias hacía un par de años y me dio muy buen feedback Benny. Y aparte que yo a Martín le admiro muchísimo y a Silvia también le admiro un mogollón. Y quería tener la oportunidad de estar con ellos en la program. ¿Y qué tal ha ido este cambio? Porque llegamos a esta primera competición, que es la que hemos estado comentando antes, que es Origin, ¿no? Donde se han podido ver bueno, pues qué tal ese cambio de programación, porque entiendo que al final la estructura de entrenamiento será mejor o peor, Sí, tienen sus pero diferencias, sí. diferente. Y te quería preguntar cómo ha ido este cambio. ¿Te has adaptado bien? ¿Cómo han ido este Yo cambio me siento mejor que nunca, tío. O sea, no... Siento que cada semana mejoro. Entonces, y que voy para arriba, me motiva muchísimo su programación. Tenemos una atmósfera, ya te digo, de atletas también de élite que me encanta estar. Ahora por primera vez puedo decir que tengo un grupo de atletas alrededor que me apoyan, también de vez en cuando nos escribimos y eso es muy, muy, muy importante. También eso, el querer compararte y a fin de cuentas pues esforzarte un 1% más suma mogollón. Yo creo que al final hay algo que tú has conseguido, que es por tus propios medios has conseguido tener un fitness y una performance brutal, pero por tus propios medios, tanto a nivel de entrenamiento tú solo, en tu box, pero también al final tampoco había un grupo de entrenamiento que te pudieras comparar en la programación con Ismael. Entonces, aunque ahora no tengas a Martín, a Silvia y a la gente de Origin en tu box, los tienes a distancia, ¿no? Entonces creo que al final eso también, si tú antes lo habías conseguido un fitness y una performance muy buena sin eso, pues ahora creo que eso te va a aportar mucho, Sí. ¿no? Entonces creo que ahora ha sido uno de los cambios grandes que habrás notado. Sí, suma muchísimo. Luego también
nosotros tenemos 2 entrenadores, está Benny y está Robert. Entonces, sí es verdad que Benny se centra un poco más en mí. Y me escribe a diario, se preocupa un montón por mí, eso también lo valoro muchísimo. Entonces, cualquier problema que tengo me lo resuelve o me da las mejores opciones para seguir adelante. Y eso lo valoro mucho. Las competiciones a las que voy me acompaña, o sea, hasta siempre, siempre. Y eso también, pues, joder, muy importante como deportista. Yo a Beni lo conozco por Martín, por el tiempo que estuvo en el equipo, que también te quería preguntar, bueno, y de Beni decir que me parece un tío espectacular, que, bueno, pues lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, un tío súper cercano, súper cerca del atleta, o sea, muy crack, ¿no? A nivel de entrenamiento no lo conozco tanto, pero a nivel de persona me parece un crack. Y luego te quería preguntar también qué tal competir o entrenar con una persona como Martín, ¿no? Que al final pues es un tío que en sus primeras semis se quedó a 7 puestos de Games, que es un tío que, bueno, pues ahora por lo que sea, situación personal, lesiones, etcétera, no está en su mejor nivel, pero es un referente a nivel España, ¿no? Entonces, ¿qué tal poder entrenar con un referente como Martín? Ya te digo, para mí es un lujo. O sea, yo estoy encantado de que me abriesen las puertas y de que él desde el primer día me dijo que, o sea, bienvenido y que aquí venimos todos a remar en el mismo sentido, a sumar y a darnos lo mejor el uno del otro. Y si yo le puedo ayudar a él y él me puede ayudar a mí, genial. Y es lo que dices. Él ahora no está pasando un buen momento deportivo porque está lidiando con ciertas lesiones, pero yo ya se lo he dicho 1000 veces que sé que las va a superar y va a volver a su mejor nivel e incluso superarlo. Él es un atleta que yo sé que en el momento que se recupere, aunque haya tenido esos problemas para poder entrenar ciertas cosas, el momento que vuelva va a tener un fitness increíble y que está perfectamente preparado para volver a estar en la élite del CrossFit. Completamente. Yo, bueno, desde aquí también lo que podemos apoyarle bueno, pues yo como Luis, como persona que he tenido mucho trato con él también, pues muchísimo ánimo para él, porque creo que tiene un potencial brutal. Sí. Y bueno, para acabar, me gustaría tocar un poquito esta última competi antes de Origins, que es esa Basque, ¿no? O sea, perdón, antes de la Basque, que es el Origin, ¿vale? Que conseguiste un tercer puesto con también renombres también como Luis, compañero de equipo, como Carabis también, que es un atleta de Games también, ¿no? Y que ahí sí que te metiste en el podio y que era la primera competi que competías de la mano de Origin y me estabas comentando antes, ¿no? Que te sentiste muy bien. Sí. O sea, ya te digo, al final la diferencia en el box igual no se nota tanto, pero luego en pista yo sí que he notado una mejoría muy grande a nivel de, pues me conozco mucho mejor, tengo mucha más confianza en ciertos ejercicios, los watts los afronto de una manera más madura, también tener a ellos al lado me aconsejan muchísimo, muchísimo. Carlos, esto hazlo así, porque ellos han tenido ya muchísimas experiencias, sea con Silvia, sea con Martín. Entonces me suman un montón. Al final lo que hablamos, yo creo que también me he profesionalizado un poquito en ese aspecto. ¿Y cuál dirías que es tu mayor fuerte como atleta? Motor. Yo tengo, o sea, por lo que más me han dicho este fin de semana es, cabrón, vaya gas. ¿No te cansas? Sí me canso, sí, pero... Parece que no. Pero sí, los watts de mucho motor, de eso. Y sobre todo me he dado cuenta que los que más hay que sufrir. Vaya, Los que generan, donde los demás paran, ¿no? Cuando hay una generación ahí de ácido láctico brutal, ¿no? Yo tuve el caso y me daba cuenta porque los primeros 3 minutos de watts yo tengo la capacidad de escuchar, luego ya fundido a negro, pero los primeros 3 minutos de watts yo no escuchaba mi nombre. Pues se adelanta X, se adelanta cualquier atleta, pero esto no es como empieza, es como acaba, y yo poco a poco voy en mi plan y haciendo, sí, descansando poco, gestionando todo bien. Entonces yo sé que voy a estar ahí en la pomada. Entonces llega al final del WOD y llego con un poquito de gas, que es lo que me pasó en Bilbao, y consigo apretar y pues por suerte eso, me llevé 3 watts. Pero es que en Origins también te llevaste 2, ¿no? O 3 también. 2 o 3 también. También te llevas, o sea, eres un tío que lo que se le da bien, podríamos decir que eres de los mejores. Entonces, bueno, creo que
que eso es un fuerte a tu favor. Te quería preguntar también cuál crees que es tu mayor debilidad en pista o entrenando, que también es importante identificarla para mejorarla, ¿no? Mi mayor debilidad ha sido siempre la progresión de movimientos de halterofilia. Pues levantar más pesado, sobre todo, porque yo las cargas medias las llevo muy bien, es decir, que 80% y demás los llevo bien y estoy cómodo. Pero a partir de ahí, cuando es, por ejemplo, un WOD de RM pura, salgo perdiendo. Siempre es mejor algo de fatiga, ¿no? Sí, yo siempre Bueno, estamos viendo que la enfatizo. deriva actual en muchísimas competiciones, incluso en los CrossFit Games y demás, es que ya no hay una RM pura no hay como tanto, tal. Estamos hablando claro. de un clean ladder, pero a repes, estamos hablando de calorías de eco, burpee facing y luego, ¿no? Un levantamiento Un pesado. levantamiento pesado. Entonces, Sí. creo que en este caso es un poquito la deriva que está viendo los últimos años. Sí. Y que al final, pues bueno, ya estamos viendo que se está metiendo mucho componente híbrido, mucho componente aeróbico, que creo que ahí tú ganas, ¿no? Entonces, pues bueno, si a nivel lineal sigues mejorando esas progresiones de halterofilia, pues vas a llegar a donde quieras. Ojalá, o sea, que sigan por esta línea, ¿eh? Por mí ningún problema. Bueno, pues ya para cerrar, me gustaría hacer un poquito de mención al camp, ¿no? Que vamos a hacer. Vamos a hacer un training camp con los mejores atletas de España.